Hola, Hola, buenas tardes. buenas tardes, buenas tardes. Otro cafecito mortal. Hoy día, ¿cuál es el tema? El tema es dolor o sufrimiento Claro, versus sufrimiento. Tú eliges. Yes. Si el dolor es algo normal, algo que todos tenemos que sentir, son procesos de algo que vivimos. El sufrimiento es una opción, el sufrimiento es querernos ir atrás de ese dolor de una manera que nos podría llevar hasta la muerte. Esa es mi sensación de lo que es el dolor versus el sufrimiento. ¿No? Ay, mira, estoy escuchándome. Hola, hola. ¿Cómo están? Hola, Teresa, ¿cómo está? Bienvenida. Qué rico. Ya pueden comenzar a escribirnos, a hacer sus preguntas. Y Isabelita, te paso la posta para yo poder ir posteando también aquí, para que vayan entrando todos nuestros amigos. En las mismas estoy yo. Sí. Ah, también estás en la misma. Sí. O sea, las tres estamos en la misma. Así es. siempre lo hacemos al mismo tiempo. Hay que compartir y ayudar a que esta información, estas conversaciones puedan llegar a cada vez a más personas para que así nos puedan acompañar, se puedan relajar un poquito con nosotros, hacer sus preguntas, ¿no? Acompañarnos también. Así que Exacto, hay que compartir. porque para nosotros esto es un momento de Café. un momento de café, Café. Sí, de café, de contactarnos con nuestras amigas. y lo bonito es que se está formando como una comunidad, que eso es lo lindo. Con todo esto. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. En la semana pasada estuvo tan lindo todo lo cómo las preguntas fluyeron tan bonito. Claro, porque vamos como armando nuestras reflexiones y en el camino las amigas y amigos que nos acompañan también van haciendo lo mismo, entonces se genera algo muy bonito ahí, ¿sí? Se genera como una conversación virtual muy potente, encuentro yo. Sí. Así es. Sí, A claro. ver, chicas, cuenten, y para ustedes, dolor versus sufrimiento. Como dicen, ¿no? Una cosa es tropezarte con una piedra y otra cosa es enamorarte de la piedra y cargarla para siempre. Y caminar con la piedra todo el día. Qué bonito es eso. Y claro, sí, porque el sufrir es finalmente una opción, pero es una opción bien inconsciente también, ¿ah? Seamos un poco justos, yo creo que nadie quiere sufrir. Pero también hay gente que dice no quiero sufrir y no sabe que hace de todo para sufrir. Y preguntarte para qué el sufrimiento, ¿no? Claro. Porque a veces hay motivación para el sufrimiento. Puede ser una buena herramienta para que todos nos puedan observar, para llamar la atención, para convertirme en la víctima y así todos puedan tener piedad hacia mí, ¿cierto? Para allá iba yo. También, ¿por qué queremos sufrir? Al tema de la victimización, porque somos víctimas cuando queremos andar buscando una explicación afuera de todos los males que me aquejan, ¿no? Esto me pasa porque fulanito hizo tal o cual cosa, esto me pasa porque me despidieron del trabajo, es que todos los hombres no valoran lo que yo soy, y así podemos estar la vida entera buscando argumentos para sufrir, porque finalmente no nos damos cuenta, pero en verdad podemos llegar a eso, podemos llegar a instalar un rol de ser humano sufriente. Sin darte cuenta, es tan fácil como que cada vez que te pregunten cómo estás, decir, bueno, es que mira, me está pasando esto y esto. Claro. Va un día, va 2 días, va 3 días, y cuando menos enganchaste en esa sensación, no terminas de salir de ella. Claro. Entonces, eso es muy importante, Isa. Cuando uno se da cuenta de ello, así a veces uno que no se siente muy bien, mejor es decir estoy bien. Hoy es un buen día.
Claro. Hoy será mejor que ayer. Son palabras que nos llevan a un paso más allá en vez de quedarnos en la parte de atrás, en el pasado, en el cual nos enganchamos en este dolor continuo, en este azotarnos todo el día y en volvernos víctimas de la vida, ¿no? En vez de aprendices. Y además que cuando estamos en ese lugar, lo único que estamos haciendo es hacer que nuestro cerebro genere neurotransmisores que son adictivos también. Y que nos claro. a conectar un círculo vicioso, ¿no? Que no nos deja salir. Entonces, muchas veces nos victimizamos para poder, como decía Isa, llamar la atención o capturar el amor de nuestras familias, ¿no? Porque creemos o pensamos que no nos aman como nosotros queremos que nos amen. No percibimos el amor, pero esos son por esos filtros limitantes que tenemos, ¿no? Esas creencias limitantes, percepciones limitantes que tenemos. Entonces, el tema de evadir la responsabilidad en las cosas que me pasan en la vida es lo que siempre me lleva a mantener ese rol de víctima activo, ¿no? El no querer asumir. Es el niño realmente que sufre, ¿no? Porque yo creo que es el adulto que no quiere crecer y habla desde el niño, porque el niño es el que hace la queja, ¿no? Claro. El adulto asume su responsabilidad, el adulto es el que toma decisiones, es lo que va a hacer, tiene una forma de afrontarlo diferente que el niño. El niño es el que llora, es el que tiene la pataleta, es el que se queja, es el que quiere que mamá lo cuide, lo abrace, es el que busca refugio en algún otro lugar. El adulto se hace responsable. Entonces, también preguntarnos, ¿no? Si estamos siendo adultos o niños en este proceso que estemos viviendo, si lo estamos afrontando desde qué lado, desde el lado niño o desde el lado adulto. Y acá hay una cosa muy interesante, Carla y Isa, porque si nosotros, por ejemplo, preguntamos por qué queremos sufrir, la palabra por qué nos va a dar un sinnúmero de razones interminables, ¿no? Vamos a encontrar un montón de por qué sufrimos. Pero si nosotros hacemos la pregunta, ¿para qué sufrir? ¿Para qué queremos sufrir? ¿Para qué queremos el sufrimiento en nuestra vida? La pregunta ¿para qué? Es como que le pone una parada en seco a la mente subconsciente. Como que se queda así como que la sorprendes y ya se queda sin respuestas, y ese quedarte sin respuestas te ayuda a conectarte contigo, a conectar con lo que sientes, a conectar con lo que estás percibiendo, con conectar con ese filtro con el cual tú estás procesando ese sufrir, ¿no? Entonces es interesante que en lugar de que nos preguntemos por qué estoy sufriendo, es para qué quieres sufrir. O sea, ¿cuál es para qué? La motivación del sufrimiento. Es lo que yo decía, ¿no? ¿Cuál es el motivo por el cual queremos quedarnos tan enganchados en un proceso emocional? Porque todos vamos a tener una pérdida, todos vamos a tener un abandono, todos vamos a tener algún tipo de dolor en la vida, algún tipo de emocionalidad en la vida. Y la emocionalidad, la pregunta es ¿cuánto tiempo me quiero quedar enganchada en esa emocionalidad? ¿No? Entrar en este tipo de preguntas requiere necesariamente estar dispuestos a transitar por esos lugares de incomodidad. La noche oscura del alma, claro. Claro, porque si no soy capaz de plantearme la pregunta. Así es. Porque siendo un poquito más, diría yo, compasiva con el ser humano, teniendo un poquito más de compasión por el ser humano, yo creo que hay muchas personas, no sé si la mayoría, pero un número importante, que no logra hacerse ese tipo de preguntas. Claro, porque no quiere ser adulto, no quiere sufrimiento. No, pues, claro. No quiere asumir realmente que es un proceso. Y tendemos a poner las cosas debajo de una alfombra. Y esa alfombra tarde o temprano va a salir. Mucha gente que en estos momentos manifiestan ataques de pánico tiene mucho que ver con eso, con todo este tiempo de emociones que han sido guardadas, que el día de hoy ante la situación la tienen que enfrentar y no pueden enfrentarla, entonces se quiebran. Y
cuando se quiebran, llegamos a problemas como ataques de pánico, ataques de ansiedad, depresiones profundas, miedos que no nos permiten seguir hacia adelante en la vida, ¿no? Pero a veces esos límites también son buenos, Carla, porque Sí, te llevan claro, a claro. ver, quiero seguir A así. despertar. Claro, te ayudan a despertar, o sea, Sí la o crisis sí, te ayuda. sí o sí. Sí. Claro, claro. Pero también tenemos un problema ahí, porque muchas veces este tipo de emociones que salen de esta forma las llegan acallando con medicamentos y no permiten que también la persona termine de hacer el proceso. Es como que la adormecen de tal forma para que no vuelva a sentir el dolor y siguen en el mismo proceso. Porque el dolor se mantiene, porque no lo resolvió. Claro, no estamos mirando el fondo de la causa del dolor. Estamos solamente acallando de vuelta el dolor de una forma médica, ¿no? Pero ojo, no estamos observando. Las preguntas también no solamente son para las personas que están pasando estos procesos, sino que si también nosotros tenemos a nuestro alrededor personas que están en esas situaciones, también pueden ser preguntas que nos pueden ayudar a nosotros para apoyar a esas personas en esos procesos. No necesariamente la persona se haga, porque la persona probablemente va a estar tan metida en su tema, tan metida en su dolor, que no tiene opción para discernir de esa manera. Pero quizás personas que nos escuchan y que de repente tienen familiares que están en ese lugar de victimismo, podría ser una buena opción también que les hagan unas preguntas de ese tipo, ¿no? O también, por ejemplo, una pregunta que es muy buena a veces es, ¿qué perderías si resolvieras ese sufrimiento? ¿Qué perderías? ¿Perderías la atención de tu familia, el amor de tus hijos? ¿Qué perderías si dejaras de sufrir? Entonces, eso te conecta directamente con la ganancia secundaria que tienes por mantener el sufrimiento en tu vida. Sí, bueno, hay varias preguntas, ¿ah? ¿Qué perderías? ¿Qué aprendes? ¿Qué representa? ¿Qué significa para ti? Sí, pero yo creo que es importante reconocer lo más basal primero. Si estoy sufriendo, ver qué es ese sufrimiento. Si ya identifico que me estoy quedando en ese estado, ¿no? Porque pongámoslo en un ejemplo concreto. Por ejemplo, alguna vez ya lo hemos abordado, pero la pérdida de algún ser querido, un duelo, ya sea un familiar o un hijo, o una persona o un amigo muy cercano. Probablemente, si hay una enfermedad de por medio, primero yo voy a atribuirle mucho de eso que me hace sufrir a mí a la maldita enfermedad que le dio a esa persona. Y se lo voy a atribuir a eso. Por ejemplo, los pacientes con cáncer, es muy difícil que logren llegar a hacerse ese tipo de pregunta porque están en el estado de que no saben si van a tener, cuánta vida van a tener por delante, ¿no? Pero en el camino están sufriendo con la enfermedad porque quisieran no tenerla. Entonces, hacerse la pregunta de ¿qué es lo que estoy aprendiendo yo de este cáncer? ¿Qué es lo que me trajo hoy día como aprendizaje? Eso es muy incómodo, no es fácil y probablemente te va a meter en mirar un lado más oscuro que a lo mejor no he visto antes. Entonces, yo creo que el acompañamiento en estos procesos, yo siempre lo he dicho, ya sea terapéutico de algún terapeuta o finalmente de familias o gente que te quiere, tener un oído a tu lado que te pueda escuchar, que te acompañen, finalmente ayuda mucho a salir también y abandonar ese espacio de víctima. ¿Ah? Porque los que te quieren te van a decir, bueno, pero ya, o sea, muévete, ¿cierto? Te van a decir, sal de ahí un poco, muévete.
¿Sabes qué ayuda mucho también a poder salir de esos estados que a veces queremos y tampoco encontramos la fórmula, así tengamos gente a nuestro alrededor? El servicio, el Sí. poder mirar el dolor del otro. Cuando uno mira el dolor de otro, eso nos ayuda muchísimo a poder trascender nuestro propio dolor y poderlo transformar. Sí, Es una experiencia propia, exactamente. ¿no? Sí. El servicio te saca mucho, te pone en el otro de una. Así es. Cualquier tipo de servicio, cualquiera. Y tenemos a, ¿cómo se llama? A Lucía Campos, a Michi. Hola Michi, ¿cómo estás? A Teresa. Hagan sus preguntas, chicos. Acá Lucía Campos nos dice, no podemos morirnos, lo voy a poner acá, no podemos morirnos para que otros vivan. Claro. Yes. Ese es el sacrificio, ¿no? El sacrificio mal entendido. El sacrificio, sí. Que es muy propio de nuestra cultura más occidental también, ¿no? El que aprendemos desde muy niños eso. Nos Es que educan ahí. Y entra la culpa, ¿no? Porque Claro. si yo no sufro, entonces no me importó la persona. Claro. Digamos, Claro. creo que el sufrir es lo que hace que a lo cual estoy sufriendo tenga un valor, un peso diferente, ¿no? El sufrimiento Exacto. es cultural también, ¿ah? Claro, Muy por claro. supuesto. Sí. Sí. Entonces, Y se arraiga y viene y puede estar muy arraigado en el seno más profundo en la familia, fíjate. es como que si no amas. Claro, si no sufres porque no me amas. No amas, claro. Incluso Sí, esos amores sufrientes son tremendos. Bueno, acá hay un dicho, mientras más te pego, más te quiero, ¿no? Mientras más sufrimiento hay, más amor tengo hacia ti. Quien te quiere te aporrea, decimos por acá. Sí. Quien te quiere te aporrea. Claro. Eso es la conciencia colectiva. Sí, pues, claro. Fuertísimo. Claro. Hay bromas cuando tú, por ejemplo, estás sufriendo por amor que te dicen, ay, mira, la latita oxidada de café para que te cortes la vena. O sea, mira el mensaje de las cosas que se dicen. Es súper fuerte. Mira, para mí hay una cosa también en el sufrimiento que es re importante y que determina mucho lo que yo hago, mi mapa de posibilidades, ¿no? En lo que voy a hacer, que es hacerme, por un lado, adicta al sufrimiento, porque ya lo aprendí, ya sé cómo se sufre. No sé cómo ser feliz tampoco, ¿no? Claro, ya sé, pero primero, ya sé cómo soy adicta a esto porque eso me permite llamar la atención de lo que quiero, por ejemplo. Y esa misma adicción finalmente genera una dependencia emocional tan grande en el espacio del sufrimiento, en el espacio en el que me conecto con las personas, en el espacio en que soy oferta para las personas. O sea, una persona que sufre en la vida difícilmente va a poder ofrecer su servicio sin estar sufriendo. ¿Me entiendes? O sea, el sufrimiento te puede determinar muchas áreas de tu comportamiento en la vida. Entonces, abandonar el espacio de ser adicta a eso es pega, es trabajo, es chamba. No es fácil. Y darte cuenta, porque muchas veces esta adicción es como cualquier adicción. Claro. Tú le preguntas a un alcohólico y el alcohólico te dice, no, yo no soy. No, yo no soy. Sí. Todas las adicciones tienen ese proceso, ¿no? De no aceptación, de no poderte mirar realmente, pero cuando uno conoce estos personajes de que siempre están sufriendo, se les acabó un sufrimiento, van a encontrar otro sufrimiento, van a encontrar otro sufrimiento. Y es como que nunca. Entonces tú los escuchas en sus relatos, y siempre hay una queja, siempre hay un movimiento de dolor, de victimismo profundo, y no se dan cuenta que están ahí. Pero eso también es el dolor mal manejado. Totalmente. El dolor que no se
transmitió, el dolor que no se transmutó, el dolor que no se procesó, que se queda ahí y comienza a salir en tu día a día, en cómo te expresas, en cómo hablas, en lo que haces, ¿no? Y muchas Claro, veces... pero si no lo identificas inmediatamente, se vuelve lo que Isa dice, ¿no? Se vuelve una adicción y no nos damos cuenta. A ver, Claro. yo creo que todos lo hemos pasado, yo por lo menos lo he pasado. Sí. Que en algún momento cuando he tenido algún dolor, ¿cómo estás ahí? Más o menos mal. Al día siguiente, ¿cómo estás? Pucha, mal. No, ahí estoy. Y de repente son 21 días y uno, ¿cómo estás? Claro. Ahí mal. Y no te das cuenta y pasó 6 meses y ¿cómo estás ahí mal? Porque no te das cuenta de lo que está saliendo no te de das tu boca. cuenta, exacto. Tú tienes que darte cuenta y decir, y así hoy día es un día diferente, hoy día va a ser mejor. Son palabras que nos llevan a las transformaciones, nos van permitiendo ver nuevas formas de mirar la vida y de salir de ese torbellino en el cual a veces nos metemos, ¿no? Exacto, claro. Porque el dolor tiene un tiempo en cada persona. Duele de distinta manera. Un mismo evento tiene 1000 formas de doler en un ser humano. Entonces, el darme cuenta de ese dolor pasa primero por vivirlo. Si voy a estar inventando cosas para saltarme lo que me está doliendo, no voy a aprender lo que es ese dolor. Porque el cerebro, lo que está acá arriba, no está diseñado para sufrir, ni para que las cosas duelan. El cerebro quiere puro disfrutar, quiere conectarse con el placer. Entonces, todos los eventos difíciles de la vida, nuestro cerebro va a hacer de todo para evitarlo, para evadirlo. Y el tema es que como la vida le trae de todo, digo yo, le trae alegría, le trae pena, le trae sorpresa, o sea, la vida es la vida. Entonces, aprender a navegar, digo yo, como aprender a capear la ola un rato, después quedarme metida ahí en medio de la ola y ver qué pasa, cómo me siento. Y si es un día oscuro, bueno, reconocer esa oscuridad en ese día, ver qué hay en esa oscuridad, si la oscuridad es pena, es pena. O sea, la pena no es yo eso lo he dicho en varias oportunidades, pero ninguna emoción sobrevive 24 horas al día en el cuerpo, ninguna, no es posible. Y mira aquí lo que dice Mariela Isabel Ruiz Ahumada, me pareció bastante interesante sus preguntas. Cuando a una amiga le gusta sufrir siempre, lo lógico es alejarla para no volverse lo mismo. A ver, Mariela, desde mi experiencia, si uno no está bien también, si yo me siento mal, me encuentro con alguien que se sienta mal, es muy difícil poderla ayudar. Entonces, en ese estado, yo sí te recomiendo un rato de distancia porque no tienes la fuerza para poder sostener o ayudar o aconsejar a la persona que está sufriente. Pero si tú estás fuerte, en fortaleza, tienes tus conceptos bien puestos, sabes en lo que la otra persona está sufriendo y se ha quedado enganchada, y puedes darle aliento, la amistad se trata de eso, que le puedas dar un aliento, ¿no? Uno no se contagia si uno realmente está en su centro. Pero si tú estás pasando un mal momento y tu amiga está pasando un mal momento, probablemente son los tiempos que debemos de tener un rato, una distancia apropiada para que cada uno pueda hacer sus propios procesos. No sé qué opinan ustedes. Le agregaría algo a eso también, Carlita, es que a veces hay amigas, las amigas son todas diferentes, y hay amigas que a veces no están listas para escuchar o recibir algún tipo de ayuda. Y eso también es bueno aceptarlo como lo que es nomás, porque de repente hay personas que no quieren que uno, por mucho que sea amiga, les recomiende algo, simplemente no, van a querer estar ahí para vaciar todo lo que les pasa. Y uno puede decidir si quiere estar o no quiere estar también. Uh-huh. La amistad yo la concibo en libertad, porque si no, te haces esclava también del sufrimiento de esa amiga.
Entonces, porque cada vez que algo le pase, esa amiga, ¿a quién va a llamar? ¿A quién va a buscar? A ti. porque Claro. funcionamos, somos así los seres humanos. Así es. Funcionamos mucho así. Claro, no siempre estamos dispuestos también a estar en lugar. Claro. Y tenemos que aprender también a protegernos. Claro, claro. No quiero, elijo, no volvernos un basurero de las personas, ¿no? Porque si no sabemos también cómo transformar esa basura, y esa es los terapeutas sirven para eso. Claro. Hemos aprendido técnicas que nos permiten escuchar, pero no tomarnos, no acumularlo con nosotros, ¿no? Y eso nos permite poder escuchar muchas de las tristezas de las personas que nos puedan estar contando, ¿no? Muchas de esas personas que se victimizan son las típicas personas que cuando tú las llamas por teléfono y le dices, hola, ¿cómo estás? Te comienzan a soltar el rollo, o sea, y tú solamente estás escuchando, ¿no? Y ya, bueno, ya terminó, y cuando tú quieres empezar a hablar te cortan, porque te dicen, ay, ¿sabes qué? Estoy ocupada ahora. Entonces, tú te quedaste con toda la basura que te tiró, ¿no? Ni siquiera te preguntaron cómo estás, ni siquiera te preguntaron cómo te sientes, ni siquiera hubo una conversación agradable y te quedaste con ese peso encima. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿realmente estoy dispuesta a cada vez que llamo me hagan eso, o cada vez que hablo con esta persona yo me quede con todo eso cargándolo? O sea, también uno se tiene que preservar y elegirse también en algunos casos, ¿no? Mira, acá tenemos a Rosa Estela. Buenas tardes. ¿Cómo hago para no sentir mucho apego? Es algo parecido también. El apego es algo que nos duele el tener que soltarlo. Entonces, preguntemos, ¿por qué me duele? ¿Qué vacío hay dentro de mí? Necesito llenarlo con eso que yo siento que no puedo soltar. Claro, porque los apegos también te hacen esclava. Así es. Esclavizan mucho. Y bueno, tú sabes, Isa, este libro que estamos leyendo del maestro tibetano, La vida y la muerte, habla mucho sobre los apegos, cómo es importante vivir bien para poder morir bien también, ¿no? Claro. Y parte de morir bien es poder soltar las cosas en la vida para cuando nos toque marcharnos, podernos, que sea fácil soltar también. Me leíste el pensamiento, pero estaba pensando justo en eso, en el nacer y el morir, y yo creo que ese puede ser nuestro próximo tema. Sí. Tema muy importante en esos tiempos, ¿no? Y cómo trascender el duelo, cómo trascender el dolor, el sufrimiento que puede llevar. Si para Rosa el sentir mucho apego es algo importante y es algo relevante, entonces vive eso y descubre en qué momento ese apego te está dejando más atrapada. Porque uno siente, ahí está. Es el libro tibetano más hacia el otro lado, ahí. El libro tibetano de la vida y de la muerte. Ese libro es un libro que hay que tener en la mesa de noche. En la mesa de noche. Es un libro que uno abre, disfruta 2 páginas y lo cierra, y así. ¿Ese libro está en ámbar, Carlita? Sí, creo que tengo unos cuantos aquí en ámbar. Pero no, lo que pasa es que nosotros los días viernes, como hoy día a las 8 de la noche, nos juntamos un grupo de servidores a leer el libro, a comentar la experiencia que tenemos de la enseñanza, y después de 8 a 9 lo que hacemos son restituciones, ayudamos a los procesos de las personas que han partido, porque como hay tantas personas partiendo en este momento de retorno a casa, hacemos una labor de un servicio. Es muy bonito. Entonces, todas las personas que tengan personas que hayan fallecido nos pueden mandar los nombres de las personas, nosotros los ponemos en este listado y lo que hacemos es ciertas técnicas que hay para ayudar, como el POA, como ayudar a que la luz pueda seguir su camino, porque en estos momentos, así como hay mucho, como es abajo, es arriba, así como hay sufrimiento en la tierra, hay mucho sufrimiento también en estas almas que están partiendo, porque hay esta especie que lo que podríamos decir que se llama limbo, ¿no? Que es el astral. Desde ese astral, la muerte está siendo tan solitaria, está siendo tan brusca, ¿no? Con tanto miedo, esa vibración está muy contenida ahí. Entonces lo que nosotros hacemos es justamente ayudar a que se liviane
eso y que las almas puedan hacer un trayecto de vuelta a casa más ligero, más amoroso, más llevadero, si queremos decirlo de alguna forma, ¿no? Sí. Sí, porque lo que muere es el cuerpo. Así es, así es. El envase. Porque no muere el amor que yo siento por esa persona, eso no muere. Así es. Y como yo le digo a los hijos o a los padres, en los hijos, los padres siempre van a estar dentro de nosotros porque somos parte de ellos. Un espermatozoide y un óvulo se juntaron y los genes que fueron criados fueron genes en conjunto que están en nosotros. Entonces, la forma de continuar la vida es a través de nosotros. Cuando uno entiende ello, cuando yo me abrazo, puedo estar abrazando y sintiendo a mi padre y a mi madre. No es fácil, porque el dolor es muy grande, pero eso hace que el sufrimiento sea diferente al dolor y me permita hacer el duelo, el proceso del duelo sin sufrimiento, con la añoranza, con las emociones, con la tristeza que podría haber, pero sin el sufrimiento, ¿no? Sin querer venir atrás de la muerte por mamá o papá. Y es muy importante también que busquen acompañamiento cuando no lo pueden sostener solos, ¿no? Porque el acompañamiento también ayuda muchísimo, porque te da otra visión, otras opciones, otra manera de vivirlo, otra manera de transitar ese dolor. Y te puede ayudar muchísimo a superarlo. O sea, de todas maneras tiene un tiempo, ¿no? Ese duelo tiene un tiempo, ¿no? Generalmente te dicen que para que tú superes el duelo tiene que haber pasado los 365 días donde tú pasas fechas importantes que tenías con esa persona, ¿no? Los cumpleaños, los aniversarios, las reuniones familiares importantes, ¿no? Donde se va a sentir la ausencia, la presencia de la persona se va a digamos, a hacer notar, pero la presencia la tenemos aquí, la presencia de nosotros en el corazón. Exacto. Entonces, ¿no? Eso hace que todo el amor que tú sientes por ese ser no se va, está y va a seguir estando. Entonces eso te da mucha libertad también en el tipo de relación que puedes tener con algún ser que ya no está, ¿no? Porque no es que dejes de relacionarte con esa persona, o sea, dejas de estar en contacto con el cuerpo físico de esa persona. Pero cada uno tiene toda la libertad de acuerdo a sus creencias, porque esto no distingue credos, o sea, esto es algo que tiene que ver con algo mucho más grande, no pasa por ninguna, va más allá de cualquier religión en realidad. Y es una manera también como eliges relacionarte con el recuerdo de la persona. ¿Desde dónde eliges relacionarte con ese recuerdo? ¿Desde la tragedia, desde la pena, desde el dolor? ¿O desde honrar su memoria, honrar su vida y reconocerlo desde la honra de esa vida, desde lo que te dio, desde lo que aprendiste con él, desde las vivencias compartidas de amor que tuviste con esa persona? Entonces, pero eso a veces no ocurre, Marisa, porque el dolor es tan grande, que no es dolor, sino el sufrimiento es tan grande, ¿cierto? Yo prefiero no volver a hablar, no volver a saber. Y ahí es donde desde las constelaciones hablamos de las personas que las excluimos de nuestra vida, porque una de las cosas que más excluye a los seres queridos es el duelo, porque duele tanto que prefiero que no se mencione en casa, que no se diga. Y al contrario, son momentos de sentarnos, mirar fotos, reír y llorar de lo vivido. Exacto. Honrar la existencia de esa persona. Lo que es importante también es, un poquito, ahora que has tocado el tema de las constelaciones, Carla, es explicar también que esas personas que son excluidas, en algún momento el árbol nos la vuelve a poner al frente. Así es. ¿No? En presencia de alguna de los descendientes y lo que no miramos acá nos lo hace mirar acá, en esta otra situación. Entonces, es importante resolver esos temas, mirarlos y resolverlos, para no tener que volverlos a vivir en alguien más del árbol, ¿no? Entonces, bueno, todo eso lo puedes hacer aquí en tu vida carnal. Por eso que hay que resolver todo lo que podamos, lo que más podamos acá, en esta existencia.
Así es. De manera que cuando ya pasemos allá, pasemos a puro gozar. La pelona no avisa, entonces hay que resolverlo. Mira, aquí Sonia Parra nos dice, hace 1 año y 5 meses murió mi papito. Al mes que falleció él, nace mi nieta. Creo que no viví bien mi duelo. Creo que tapé mi dolor a raíz de un taller que estoy llevando, ha salido mi dolor. Qué maravilla que en este momento estés pudiendo hacer el proceso, Sonia. Es súper importante. Permítetelo vivir. Es importante. Claro, totalmente. Así es. Y esa nieta, hay que mirar también, también a la nieta de alguna forma, porque la nieta en gestación estuvo en proceso la madre estuvo en un proceso de duelo. Entonces, hay mucha información ahí que puede estar con la nieta. Hay que hacer esencias florales, le podría ir muy bien a esa nieta para ir ayudándola a que si algún dolor quedó ahí guardado en el inconsciente, pueda ella irlo trabajando desde ya. Sí, porque está bien temprana, ¿no? O sea, es mejor tener la información ahí. Porque el proyecto sentido está ahí, o sea, su proyecto sentido está bajo un duelo, ¿no? Así es. Así es. Hay una mezcla de alegría de nacimiento y tristeza por la pérdida, ¿no? Contradictorio, y eso es bastante fuerte. Además, hay que tener claro. Eso va a salir en el transcurso de la vida de la nieta, ¿no? Y mirar cómo vivió la mamá, o sea, la mamá de la nieta, cómo vivió el embarazo con el duelo, o sea, la suma de ambas, para ver exactamente qué emociones también están como insertadas en el chip de la nieta, ¿no? Para poder vivir. Además que los niños en los primeros 7 años están en un nivel de conciencia totalmente diferente. Están con su percepción ahí a flor de piel. Entonces, los niños tienen experiencias distintas. Cuando sí. Los niños dicen que conversan o que ven cosas en sus habitaciones, eso es real, no es que lo inventen. Así es. Es que cuando son muy niños, cuando yo hago el taller de chakras, puedo explicar eso, porque los primeros chakras a desarrollarse es el 7º chakra, que es con nuestra alma, ¿no? Con nuestro mundo almático, nuestros hermanos de luz, y la materia, el primer chakra. Entonces, claro, cuando estamos muy pequeños, estamos muy conectados. Arriba, totalmente. Fantasía. Realmente están conectados con el mundo almático. Y Sonia, claro, yo para tu nieta, yo te recomendaría que por lo menos durante un proceso de 6 meses como mínimo, le des estrellita de Belén, y por ahí hay que mirar alguna otra florcita que le podríamos dar dependiendo de ella, pero por lo menos dale estrellita de Belén, o en inglés se llama Star of Bethlehem, de Bach Flowers, le va a hacer bastante bien, Sonia. Aquí dice, una consulta, esta es Vanessa Chávez. Hola Vanessa, mi mamá falleció el día de mi cumpleaños y casi a las horas que nací en ese rango. ¿Esto tiene algún significado? Esto fue hace 2 años, claro. Bueno, yo creo que se fue por un portal, ¿no? Por el mismo portal que tú ingresaste. Claro. Desde ahí yo te diría que es algo hermoso, porque creo que hay una conexión muy grande entre ambas almas, ¿no? Ahí hay una información bonita. Pero claro, marca también porque es en tu cumpleaños. Entonces, dependiendo cómo lo quieras ver, podrías realmente celebrar la vida, porque la muerte es solamente la continuación de la vida. Y podrías hacer una linda celebración de ambos, dependiendo cómo lo estés viviendo tú, Vanessa. No sé ustedes, chicas, qué podrían decir. Sí, totalmente. Universal. Cuando alguien muere el día de tu cumpleaños, se le llama heredero universal. O sea, tú eres el heredero universal. Es una manera donde la persona que fallece honra con su muerte la vida de la persona que se queda. Es una manera de honrar. Tu madre te honró con su muerte para demostrarte lo importante que tú eras para ella, ¿no? Te hizo heredero universal de su información. Sí, pero además aquí es en el mismo rango de horario. Entonces, yo creo que efectivamente se abre la misma puerta para ambas personas, ¿no? Entonces, claro, ahí hay que
yo creo que también me inclino por lo que dice la Carlita, de hacer algún ritualcito que le permita a Vanessa poder celebrar su día también, ¿no? Que sea un festejo. Así es. ¿No? Y sería también bueno saber cuántos años tenía mamá, porque también puede haber alguna información. Ahí hay cositas que se podrían observar un poco. Acá también nos dice Milagros Quintana, perdí a mi mamá hace 1 año, 3 meses, fue muy fuerte y me costó mucho no sufrir. Murió en mis brazos, aún no entiendo por qué, pero ya la estoy viendo distinto y pensando que el momento en el que se fue el momento justo. Fue un honor, imagínate qué honor Claro. que tu madre partiera en tus brazos, Milagros. Yo tuve el honor de tener a mi abuelita en mis brazos en su momento de partida y eso hay que honrarlo, eso es una bendición. Es un regalo, sí. Es un regalo. Sí. Es un regalo. Además que también es importante hablar, bueno, ya hemos entrado en otro tema, pero bueno, todo se relaciona, ya sabemos que todo tiene por un lado, por otro se va relacionando. Cuando los seres queridos van a partir, algo empieza a pasar en los días previos. Y hay ciertas cosas que se empiezan a manifestar. Incluso algunas personas tienen pequeños atisbos de recuperación en su enfermedad, por ejemplo. Como que les suben las pulsaciones, se les estabilizan los signos vitales, y la familia como que entra, eso pasa mucho, eso es muy frecuente. Entonces hay ciertas alteraciones en los seres que están por partir, en los seres que queremos. Entonces cuando llega finalmente, se precipita ese momento de la partida, no es que sea de un minuto a otro, ellos ya se vinieron preparando para eso. Claro, el cuerpo físico no, pero el alma es la que se está preparando. Exacto, para ello. La información emocional y mental de esa persona se empezó a preparar días antes para ese momento. Entonces, que ella haya llegado a tus brazos no fue un accidente, no necesariamente fue un accidente ni fue una casualidad. Ese fue el momento en el que ella decidió reposar, ¿no? Mi papá murió en los brazos de mi mamá, por ejemplo. Lo mismo, murió en brazos de mi mamá y mi papá medía 1,83 m y mi mamá 1,50 m. Entonces, ¿se pueden imaginar eso ahí? Pero por suerte estaba en la cama, entonces muere en los brazos de ella y ella se quedó ahí mucho rato con él. Entonces, esos momentos, ahí hay que dejar que toda esa información haga lo suyo. Respondiendo a Vanessa, que se quedó todavía con una pregunta, dice, pero esa información, como dices, puede ser positivo o negativo. Vanessa, ¿cómo lo quieres mirar? Para mí, yo lo miraría como algo muy positivo. Y yo honraría ese momento que viviste, que mamá partiera por la puerta por la cual tú ingresaste. Es una bendición. Yo lo viviría así y trataría de encontrar un poquito más de información sobre eso para que puedas realmente replantearte de nuevo la celebración de la vida. Y yo creo, Vanessa, si lo haces, eso te puede transformar y puede hacer un momento muy especial cada aniversario tuyo. Chela nos dice, mi papá murió hace 4 años, ahora me queda mi mamá, he trabajado el perdón con ella y me pierdo momentos con ella, ya tiene 90 años. Le doy sus gustos, a pesar que tenemos una historia difícil. No quiero quedarme con nada cuando se vaya. Pero no lo hagas desde la culpa, desde no quererte quedar por culpa sin nada, hazlo desde el amor, Chelita. Desde disfrutarla, ¿no? Desde disfrutarla. Disfrutarla realmente, no por una obligación o porque no quiero que quede pendiente, sino porque estoy disfrutando realmente. A ver, las relaciones madre-hija son complejas, nos cuesta mucho esas relaciones madre-hija. Entonces, la hija ser hija y permitirse ser pequeña ante la madre y aceptar a la madre sin quererla cambiar, ese sería mi gran recomendación para Chela. Vuelve a ser niña, Chela. Vuelve a ser la hija de esa madre. Conviértete en la hija pequeña. Que te alce la voz, que te pida la comida. Volver a ser la hija que fuiste de niña. Y yo creo que esto de lo positivo o lo negativo, porque me quedo dando vuelta,
Lo positivo o lo negativo finalmente es el juicio que yo tengo en relación a esa información, es lo que yo creo. Entonces, si Vanessa siente o tiene sospecha de que es más negativo o es más positivo, bueno, date permiso para que esa inquietud aparezca y intenta como ver de qué se trata, ¿no? Descubrir, meterse un poquito ahí. Yo siempre digo, hay que cerrar los ojos. Sí, para eso se cierran los ojos. No se pone a hablar uno, para esto hay que cerrar los ojos, más fácil. Cerramos los ojos y sentimos y ahí estamos conectados con la experiencia y solito la experiencia habla. Las experiencias hablan más que las palabras. Aparecen respuestas siempre cuando Sí, pasa. siempre. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a eso, le tenemos miedo a conectarnos con la emoción. Creemos que sentir es malo y no es malo, al contrario, o sea, como hablábamos la vez pasada, cuando alguien está llorando, todo el mundo le dice, no llores, al contrario. Llora. Porque te corran los mocos, eso. Claro, porque es la única manera donde realmente vas a poder mirar lo que hay dentro. Porque si no, vas a hacer una ollita de presión, literal, vas a estar acumulando dolor, acumulando, hasta que de repente, ¡pum!, la ollita de presión explota, te da una diabetes, te da una subida de presión, te da un infarto, te da un cáncer, ¿no? Entonces, la mejor manera de evitar llegar a eso es voltear, como dice Isa, cerrar los ojos y sentir, y conectarte con eso que sientes. Claro. Esa emoción no se va a quedar, como dice, 24/7. No, son momentos que tienes que observar y tienes que apuntar qué te viene, qué requieres para sanar eso. Y lo que requieres está en ti, no en lo de afuera. No está en lo de afuera. Cambiar. No es que las emociones nos enfermen, no. Nos podemos enfermar por la energía que se reprime por esa emoción que no pudimos manifestar. Todo eso no lo permitimos soltar, manifestar, ¿no? Es como la tamería con los pelos, igualito. O sea, el pituto de la olla de presión también. Así es, el pelo no atora el caño, lo que atora el caño es la cantidad de pelos que se acumulan y forman la bola y no dejan pasar el agua. ¡Qué asco, Marisa! ¡Te tapa el caño! ¡Te tapa el caño, por favor! Mira, acá Sonia Parra nos dice, yo llegué al lugar donde estaba mal mi papi, pude cogerle de la mano y se la besé. En ese momento se fue. Me esperaba. Claro. ¿Qué es lo que tu corazón te dice? A veces queremos escuchar lo que ya sabemos. Y eso es también muy importante. Hay que comenzar a empoderarnos de lo que sentimos. No esperar que el otro nos ratifique con lo que sentimos. Nos confirme. No buscar afuera. Tú sabes perfectamente que él te estaba esperando. O sea, que nos hagas esta pregunta es querer ratificar algo que tu corazón sabe perfecto que está sucediendo. Sí. No buscar afuera lo que ya está dentro tuyo. Sí es. Ya tienes esa respuesta, Sonia. A ver, acá Chela nos dice, mi mamá falleció hace un mes, pero cuando tenía 42 años cambió sus apellidos por temas legales. Este año yo cumplo 42 y me cambiaré los apellidos para seguir los temas legales. ¿Hay relación? ¿Qué crees tú, Luz Gamboa? Mira, yo tengo aquí una experiencia también que puede ayudarte en algo, Luz. Mi madre también se cambió los apellidos y finalmente lo que ella me relató, porque yo le pregunté por qué lo hizo, finalmente ella tenía los apellidos errados, da lo mismo por qué razón, pero cuando decide cambiarlo, lo hace por necesitar ser finalmente ella. Y ser uno pasa por tener la identidad, el DNI clarito, que nada esté complejo, porque desgraciadamente para cualquier cosa que tú quieras realizar en el futuro, cualquier tramitación, si hay algún pero con los nombres, con los apellidos, con la letra, con lo que sea, siempre te va a generar algún obstáculo, te va a poner una piedra en el camino. Entonces, yo creo que el necesitar tener bien puestos los nombres, los apellidos, las fechas, pasa por, en mi mirada, con mucho respeto yo la ofrezco, pasa por querer tener como claridad en respecto de quién soy. Un orden. Un orden, sí.
Energéticamente también ocurre lo mismo. Claro. Se ordena energéticamente. Mira, acá nos dice, mi papá murió en cuidados intensivos. No lo podían desentubar debe ser, porque sus signos vitales subían. Un día entré a ver a mi papá y sentí que lo que estaba ahí era solo su cuerpo. Así que hablé con él y le dije que si tenía que irse, que se vaya en paz, que siempre viviría en nuestros recuerdos. Le llevé un audio de mi hermano que vivía en el extranjero y le pedí lo mismo que le pedía lo mismo que yo lo mismo que yo. Ese mismo día, en la noche, mi papá nos dejó en paz y dormido. Es que eso es muy importante, Rocío, el poderle dar permiso a los seres que quieren partir, decirles que ya cumplieron con lo que tenían que hacer, que se pueden ir en paz, que ustedes van a estar bien. Esas palabras son sumamente importantes en el momento del moribundo. Excelente. Y eso que hace Rocío, finalmente, es hacerse cargo del momento del dolor, para no quedarse sufriendo. Así es. Todos los rituales transmutan eso y sirven para liberar todo eso que estoy sintiendo. Yo tiré las cenizas de mi madre a las 3 de la mañana en el mar, en plena oscuridad en la noche. Ni te explico la liberación que sentí yo cuando las cenizas estaban ahí en la profundidad del mar. Era lo que ella quería. Entonces, todos los rituales que nosotros podemos hacer nos conectan con eso, con el trabajo en lo que estoy sintiendo en ese minuto frente a la partida de esa persona. Entonces, porque si no, es fácil quedarse sufriendo. No cuesta. Hola, querida Jessica, sí, es una liberación para que eso es lo que permitió Rocío a su padre, lo liberó del dolor que hay entre quedarse y partir. Claro. Le dio esa tranquilidad, ese alivio, por eso también el suspiro, Exacto. Es como una liberación, es maravilloso lo que uno puede ayudar con esas palabras, Rocío. Gracias por compartir ese momento. Bueno, chicas, les cuento que se nos fue el tiempo. Increíble. Siempre pasa lo mismo. Sí. Ya estamos, cuando estamos así como en el punto, en la cumbre, ¿no? Chicas, ¿quieren despedirse? ¿Algo con lo cual quisieran cerrar? Bueno, yo los invito a mirar sus emociones, a darse un tiempo, aunque sea 10 minutos cada día, mirar qué sientes, cómo te sientes con respecto a las situaciones que estás transitando, cómo te sientes con respecto a las pérdidas que estás teniendo, porque todo el tiempo estamos perdiendo cosas, perdiendo de repente, por ejemplo, temas ahora con la pérdida de contacto con la familia, la pérdida de contacto con los amigos, la pérdida de la libertad al momento de poder hacer lo que queremos. Todo eso va generando también emociones en nosotros, que tenemos que mirarlas. Tenemos que mirarlas porque si las tapamos, es como meter el polvito debajo de la alfombra y en algún momento va a salir ahí algo horrible debajo de esa alfombra. Entonces, darse ese espacio, ¿no? Mirar su dolor y si no pueden con él, buscar apoyo terapéutico, buscar ayuda, para que los acompañen para poder transitar ese dolor y superarlo. Entonces, es el mejor consejo que desde mi mapa les puedo dar a ustedes. Y es lo que para mí ha servido. Aquí también Rocío quiere cerrar un poquito, me gustó lo que estaba hablando ahorita, ella dice que algunos de sus hermanos no estuvieron de acuerdo. Hay que aceptar que todos somos diferentes, los hermanos probablemente estaban más apegados, no creo que tenga que ver con un tema de fe. Al final es entregar, darle la tranquilidad y el alma es el que toma la decisión. No tiene que ver la fe, tiene que ver la decisión del alma, si decide quedarse o decide irse. Exacto. ¿No? Entonces, obligar a que alguien se quede por nuestros propios apegos, por nuestros propios dolores, es muy duro, es muy duro. Entonces, yo me despido con que, como
como dice Marisa, aprendamos a sentir, observar, trabajar nuestras emociones y eso nos va a llevar a un camino de libertad para poder encontrar la felicidad, la tranquilidad, la paz. La paz no está afuera, está dentro. Mientras más trabajemos dentro de nosotros mismos, más podamos soltar esos miedos, esas angustias, esos cuestionamientos que tenemos que no nos dan la paz y los guardemos, atesoremos ahí, apegos a ellos, no vamos a encontrar la felicidad ni el descanso que necesitamos. Así es. La libertad ante todo es fundamental, libertad en el sentir, en contactarme. Eso es lo que nos permite no sufrir. Si sufrir, finalmente podemos ser esclavos, y yo creo que eso es complejo. Ser esclavos del sufrimiento no reporta ningún bienestar en realidad. En estos momentos, mirando cosas tan duras como lo que está viviendo la humanidad, esa es una gran pregunta a hacerse, ¿no? O sea, ¿realmente esto vale la pena sufrir o qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo puedo transformar ese sufrimiento para que pueda ser algo más, que aporte mucho más a los demás, ¿no? Que me aporte el servicio. Ayuda mucho ahí. Siempre al servicio. A mí me ayuda mucho el servicio. Sí. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Bueno, chicas, entonces vamos a despedirnos de todos los que han estado el día de hoy, nuestra bella Teresa Escobedo, Lucía Campos, Karina, Milagros, Luz Mariel, Giovanna, Rosa Estrella, Vanessa, Delia, Sonia, Chela, Rocío, Jessica, y bueno, a todos los que nos han acompañado aquí, muchas gracias. Y el tema entonces hemos dicho para la próxima semana será nacimiento y muerte, dijo. Nacer y morir. Nacer y morir. Nacer y morir, me gusta. Muy bien, chicas, entonces nos vemos el próximo viernes a las 5 de la tarde, como todos los viernes. A la misma hora por el mismo canal. Por el mismo canal y seguimos aquí. Muchas gracias, Luis David. Gracias, ahí estamos. Nos vemos. Lindo fin de semana. Bye. Lindo fin. Descansen.